Le damos la más cordial bienvenida y saludamos además en el día de su cumpleaños a la senadora Luz Ebensperger, que además es vicepresidenta del Senado. Saludamos al senador Pedro Araya, al senador Rodrigo Bailea, al senador Gustavo Sangüesa y muy especialmente a todas las mujeres que nos acompañan hoy día en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Creo que lo más propio, además del Senado en este día, es continuar, y tal como lo ha pedido el Ejecutivo, con el estudio en particular y la votación del proyecto de ley en segundo trámite constitucional sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, boletín número 11.077-7. Le voy a ofrecer la palabra al secretario de la comisión, don Julio Cámara, para que dé lectura a la cuenta. No hay cuenta hoy día, señor presidente. Muy bien, ofrezco la palabra sobre puntos varios. Ya. Bueno, muchas gracias. Agradezco a todos los senadores y senadoras que han tenido la disposición de acompañarnos. Sé que algunas senadoras, como la presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, se va a incorporar algunos minutos más tarde porque estaban en la actividad precisamente de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Palacio de la Moneda. Señor secretario, ilústrenos cómo seguimos. Señor presidente, en la última sesión se vio la indicación número 40 y fue retirada la 41, la 40 ha sido por rechazada. Revisado los antecedentes de ese día, nos hemos percatado de que en esa votación de la indicación 40, página 59 del comparado, se dio por rechazada y lo que correspondía era en realidad repetir la votación porque había una abstención que jugaba, digamos, la votación. Habían votado a favor las senadoras Allende y Pascual y los senadores Durresti, estaba la senadora Allende en su reemplazo, y Walker. Votaron en contra la senadora Ebensperger y el señor Galilea y Sangüesa, y se abstuvo la senadora Núñez. Lo que correspondía era aplicar el artículo 178 del reglamento inciso segundo, pero bueno, eso no se hizo. Por lo tanto, habría que tomar una determinación qué se va a hacer con esa votación, si la repetimos ahora o si se prefiere después, cuando estén más senadores, digamos, adoptar una decisión al respecto. Yo creo que tal vez lo que podemos hacer, además, como esta sesión está siendo transmitida públicamente, volver a leer la indicación, recordar cuál fue la discusión que se generó en su momento y ver si podemos llegar a un acuerdo, y tomando en consideración también la opinión del Ejecutivo. Le damos la bienvenida al senador Durresti, quien asiste también en representación de la senadora Isabel Allende. Senador Pedro Araya. Presidente, yo lo que le propondría, yo no voté en esta sesión, entonces por eso lo propongo, creo que esta deben dejarla pendiente y que estén presentes los que votaron, porque en el fondo hubo una votación sancionada que exactamente podría no objetar el procedimiento al no estar presente. La idea es hacer las cosas bien, pero también avanzar en la tramitación del proyecto, entendiendo que las personas pasan y las instituciones quedan, como quedará de manifiesto con los cambios en la composición de esta comisión la próxima semana. ¿Qué dice nuestro ministro de Fe al respecto? ¿Cuáles son las alternativas reglamentarias que tenemos? Como correspondía, señor presidente, proceder a repetir la votación de inmediato. Quizás sería conveniente aplicar el artículo 176, que dice que la votación o la elección se repetirá cada vez que en ella se observe un defecto, exceso o irregularidad que puede influir en el resultado, que sería el caso. Esto sería un defecto de la votación, y lo más conveniente para que estén todos los que participaron, dejarla pendiente, conversarlo y hacerla de nuevo. Está bien. Se deja pendiente y seguimos. La indicación 41 fue retirada al senador Galilea y corresponde ver la indicación 42 de la senadora Ebensperger. Inciso primero, estamos hablando del artículo 13, del texto aprobado por la Comisión de la Mujer. Página 59 comienza este texto y la indicación está en la página 42. Dice lo siguiente de la senadora Ebensperger, para modificar el inciso primero en el siguiente sentido. 63, senadora.
Ya, no distraiga a la cumpleañera, por favor. Ya tiene suficientes distracciones hoy día. Para eliminar la frase incorporando la perspectiva de género en la formación docente y las orientaciones que entregue al sistema educativo en todos sus niveles. B. Para agregar la siguiente frase a continuación de la palabra formas. Incorporando orientaciones al sistema educativo que promuevan el rechazo a todo tipo de violencia contra la mujer. Esta indicación también dice relación con la 40 que dejamos pendiente, digamos. Sí. Senadora Sperger. Presidente, estas indicaciones van en el sentido que yo he venido sosteniendo durante todo el trámite del proyecto, que yo creo que, bueno, ya se han rechazado otras, no obstante que yo voy a mantener mis indicaciones, en el sentido que creo que este proyecto era eliminar todo tipo contra la violencia de la mujer y no remitirlo a la violencia de género, y en ese sentido son estas indicaciones. Vuelvo a decir, no sé si las quiere dejar pendientes o las quiere votar, pero yo las voy a mantener. Le pedimos la opinión del Ejecutivo. Camila. Por su intermedio, presidente, saludarlo y saludar a toda la comisión. En opinión del Ejecutivo, sugerimos que esta votación quede pendiente cuando los senadores y senadoras voten la indicación 40, de nuevo, dado que de aprobarse esa indicación quedarían sin que caería la 42, entonces por economía procesal sugerimos dejarlo pendiente para cuando se discuta. Para ese trámite discutan y voten de manera conjunta. Así lo vamos a hacer. Señor secretario, seguimos. A continuación corresponde ver la indicación número 43, página 64 del comparado. De su excelencia el presidente de la República para intercalar un artículo nuevo del siguiente tenor. Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria. El Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública y Gendarmería de Chile, en el ámbito de sus competencias deberán: 1. Incorporar la perspectiva de género y de derechos humanos en sus normativas y prácticas internas, favoreciendo la prevención y detección prioritaria de la violencia de género, así como también la prevención, atención, acompañamiento y protección eficaz y oportuna de las víctimas. 2. Incorporar en sus programas de formación contenidos y cursos basados en la promoción y resguardo de los derechos de las mujeres, especialmente de las víctimas de violencia de género. 3. Impulsar medidas tendientes a evitar discriminación por motivos de género. Le ofrecemos la palabra al Ejecutivo. Muchas gracias, señor presidente. La indicación que hemos puesto a conocimiento de las dos comisiones unidas dice relación en el marco de lo que hemos hecho con el proyecto, que ha sido ordenarlo en párrafos que tienen que ver en primer párrafo con obligaciones de prevención. Está especialmente sensible lo que tiene que ver con normativas y prácticas internas de las policías y de gendarmería. Como no sé si ustedes conocerán, pero hay una comisión investigadora en la Cámara sobre asuntos referidos en la interior de la PDI, y esta es una práctica que desde la Administración del Estado, desde el Ejecutivo, se están haciendo desde el 2019 en colaboración con ONU Mujeres y la Subsecretaría de Derechos Humanos. Nos encontramos trabajando en marcos y convenios con la Policía de Investigaciones, con Carabineros de Chile, a efectos de mejorar y a incorporar lo que este artículo propone, y por lo tanto a partir de esa práctica que ya como que viene desde el 2019 en adelante, es que incorporamos este artículo a efectos de que, dado que esta es una ley marco integral, se establezcan ciertas obligaciones que prevengan de violencia en aquellos que tienen a su cargo la seguridad pública y penitenciaria. Incorporar a Gendarmería también ha sido una innovación y también tiene que ver con prácticas que se han registrado y que pretendemos mejorar, porque esta ley marco lo que pretende establecer estándares no solo hacia afuera del Estado, sino también en las prácticas internas. Y ese es el sentido que tiene esta indicación, señor presidente. Perfecto. Muchas gracias, Camila de la Maza. Se ofrece la palabra en relación a esta indicación de Su Excelencia Presidenta de la República. En votación, señor secretario. En votación, la indicación 43.
Senador Sangüesa. Senador Galilea. Voy a votar a favor. Siempre, ya no me acuerdo si esto lo dijimos o no, pero como acá muchas veces se ocupa la expresión solo género, sí, hay que recordar de que esta es una ley que previene la violencia contra la mujer. Entonces, esto lo discutimos y se acordó texto, pero todo debe ser interpretado desde ese punto de vista. Esto es hacia las mujeres y en razón del género mujer se debe evitar la violencia y por tanto así es como se debe entender correctamente esta indicación. Entonces, para la historia fidedigna de la ley, simplemente quiero dejar eso debidamente asentado. Gracias, presidente. Senadora Berger. En contra, presidente, yo creo que en derecho las cosas son lo que son y no lo que el intérprete quiere hacer cuando de la sola lectura eso queda claro. Y violencia de género tiene un claro significado. Al acá favorecer la prevención de la violencia de género en el Ministerio del Interior, que está a cargo de todos los delitos, yo creo que lo importante sería prevenir la violencia de todo tipo contra las mujeres, no solamente en aquellos casos que provenga de una violencia de género, cuando una mujer, no sé, sufre un portonazo o un robo con violencia o cualquier delito, no por el hecho de ser mujer, sino porque alguien quería asaltar algo, esa mujer necesita tanta protección como aquella que es fruto de la violencia de género. Vuelvo a decir, es el criterio que siguió en mi votación en todo este proyecto. Creo que este proyecto venía con el objetivo de eliminar todo tipo de violencia contra la mujer y no solamente la violencia de género. En contra. Senador Durresti. A favor, consignando la doble votación en representación también de la senadora Allende. Senador Pedro Araya. Presidente. A favor. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 8 votos. En contra, 1. Aprobada. En la página 66 hay un artículo nuevo de Su Excelencia el Presidente de la República para intercalar un artículo nuevo del siguiente tenor. Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en el ámbito laboral. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social promoverá los principios de igualdad y no discriminación, así como la prevención de la violencia y acoso de género en los espacios de trabajo, incorporando transversalmente la perspectiva de género en las políticas generales del Ministerio y de los órganos y servicios que dependen o se relacionen con este. Para tales efectos, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social desarrollará los proyectos, programas y acciones en las áreas de formación sindical, promoción del diálogo social y desarrollo de relaciones laborales colaborativas entre empleadores y trabajadores, a los que hace referencia el artículo 2 de la Ley 20.940, que moderniza el sistema de relaciones laborales. Asimismo, en la malla curricular de los programas se deberá incluir la promoción de los principios referidos en el artículo 4 de esta ley y se deberá considerar un enfoque de género. La obligación señalada en el inciso primero de este artículo recaerá asimismo en la Dirección Nacional del Servicio Civil respecto del personal de la Administración del Estado que se desempeñan en su cargo en calidad de funcionarios públicos o en virtud de contrataciones a honorarios o de contratos de trabajo. Para dar cumplimiento a lo anterior, dicha Dirección Nacional podrá solicitar información específica en estas materias a los ministerios y servicios públicos, al menos una vez al año, y podrá elaborar un registro de los ministerios y servicios que cumplan con esta normativa, debiendo hacer públicos sus resultados e informarlos a la Comisión de Articulación Interinstitucional para el Abordaje de la Violencia de Género, regulada en el artículo 23 de la presente ley. Asimismo, podrá normar en estas materias y reportar a la Contraloría General de la República sobre sus incumplimientos. A
las facultades antes señaladas serán ejercidas para efectos de lo dispuesto en las letras L y Q del artículo 2 de la Ley 19.882, que regula nueva política de personal a los funcionarios públicos que indica. Para los efectos de esta ley, el concepto de violencia de género en el espacio de trabajo o en el trabajo incluirá aquellos hechos de violencia que ocurran de manera directa en el lugar de trabajo o con ocasión del mismo, inclusive en los espacios públicos y privados, cuando sus dependencias se desenvuelvan en relaciones laborales o bien en circunstancias relacionadas con el trabajo, incluyendo los desplazamientos o trayectos entre el domicilio y el lugar de trabajo o actividades de formación relacionadas con el trabajo. Los empleadores y empleadoras, sean estos públicos o privados, deberán adoptar las medidas necesarias para procurar que los espacios de trabajo se encuentren libres de toda forma de violencia. Muy bien, creo que se explica por sí misma la disposición, pero ofrezco la palabra al senador Pedro Araya. Es que, presidente, yo tengo algunas dudas que me gustaría que me explicaran con este artículo, porque el artículo parte imponiendo una obligación al Ministerio del Trabajo, después deriva en una suerte de obligación al servicio civil respecto de todos los funcionarios, que parece como medio difuso de quién es la responsabilidad, y tercero, termina imponiendo a los privados una obligación. Entonces no se entiende la lógica del artículo, porque yo entiendo que aquí las obligaciones que están imponiendo es a órganos estatales, y aparece con esta mezcla media rara en el inciso, un segundo, el tercero, que dice: la obligación señalada en el inciso primero de este artículo recaerá asimismo en la Dirección Nacional del Servicio Civil respecto al personal de la Administración del Estado que se desempeñe en su cargo en calidad de funcionario público o en virtud de contratación honoraria, y sigue. Entonces, cuando uno lee la obligación del artículo primero, es la obligación del Ministerio del Trabajo de promover los principios de igualdad y no discriminación, prevención de violencia, así como también incorporar la perspectiva de género. Entonces me queda aquí la duda respecto de a quién se le está imponiendo la obligación, porque si uno lo lee, la práctica de esa obligación es respecto de todos los funcionarios que pasan por el servicio civil, y después aparece en el inciso 1, 2, 3, cuarto, quinto, habla de los empleadores, sean estos públicos o privados. Entonces ahí no me queda muy claro cuál es la lógica del artículo, que pareciera ser, o lo razonable debiera ser que si yo le estoy imponiendo un cierto tipo de obligación, esta obligación sea respecto al organismo estatal, y si lo quiero hacer del privado, lo haga en una forma distinta como aparece en esta redacción, porque parece como que me tiran como de contrabando al final este tema. Entonces, gracias, senador. Doy traslado al Ejecutivo para que pueda contestar la inquietud del senador Araya. Camila. Muchas gracias, presidente, por su intermedio a la duda del senador Araya. Este artículo tiene que ver con obligaciones especiales de prevención en materia de violencia en el ámbito laboral. Y aquí lo que hicimos fue recoger, en primer lugar, la obligación que tiene el Ministerio del Trabajo como ente rector de estas materias y una sentida demanda de funcionarias públicas que en general están al margen de estas regulaciones. De hecho, solo jurisprudencialmente se ha extendido lo que tiene que ver con acoso laboral o acoso sexual en el espacio laboral entre una ley cuando el empleador es el Estado. Y por lo tanto lo que hicimos en colaboración con el Ministerio del Trabajo, el Servicio Civil y nuestras sectorialistas de Hacienda, fue extender esta titularidad que le entregamos al Ministerio del Trabajo para efectos de promover principios de igualdad y no discriminación y prevención, también al Servicio Civil, que tiene la rectoría de los funcionarios públicos, entendiendo que estas son obligaciones de prevención, y por eso mismo, en el que usted señalaba, senadora Araya, por su intermedio, presidente, que tiene que ver con que los empleadores y empleadoras, sean públicos o privados, deberán adoptar medidas necesarias para procurar espacios de trabajo. Es una fórmula, un fraseo que usualmente se utiliza para efectos de instar a que se generen espacios libres de violencia, y que por lo tanto esta obligación, que si bien mandata al Ministerio del Trabajo, también mandata al Servicio Civil en su rol en relación a funcionarios públicos, y también extiende esto a la supervigilancia que tiene la Contraloría. En el fondo, el principal objetivo, y si usted así lo prefiere, senador, si usted quiere y la comisión está de acuerdo, podemos dejar pendiente la votación de este artículo, si es que la idea matriz de lo que les acabo de plantear les parece, y podemos hacer una redacción en el fondo que recoja esta motivación
y que satisfaga entonces la preocupación, como le digo, que tiene que ver con incorporar en estas medidas preventivas en materia de violencia, no solo a los empleadores privados, sino que también al Estado, y esta fue algo que la Comisión ya discutió cuando en el artículo 4 discutimos las formas de violencia, y que la senadora Pascual también lo hizo así presente, que ella tenía una preocupación de que estas formas de violencia no incorporaran al Estado cuando es empleador, y por lo tanto, en ese sentido, como le digo, estaríamos disponibles, si la Comisión lo tiene a bien, de que buscáramos una redacción que recogiera esta preocupación y que no se viera, como dijo el senador Araya, que fuera como un contrabando, sino más bien como el establecimiento de una obligación para todos en materia de prevención. Gracias, Camila. Senador Araya. Presidente, recojo la propuesta y como sugerencia, y lo que pasa es que estas redacciones al final terminan siendo súper confusas y de aplicación e interpretación que van a ser fuente interminable de problemas. Y en estos tipos de proyectos lo que debiera ser una redacción mucho más simple. O sea, en el fondo, si aquí lo que están buscando es la obligación del Estado, será obligación de todos los órganos del Estado a promover esto. Obligación especial del Ministerio del Trabajo de incorporarlo en sus programas, un inciso aparte respecto de los trabajadores privados. Pero esta redacción que se hace llama confusión a la lectura. Entonces, tratar de simplificar no por más palabras va a ser de más fácil aplicación. Gracias, senador. ¿Qué pasa con los funcionarios municipales? ¿Se entienden? Lo agrego como pregunta para que después lo puedan contestar. En esta obligación establecida en inciso 3 respecto al servicio civil, cuando habla de la administración del Estado, funcionarios públicos en virtud de contratación a honorario o de contrato de trabajo, yo no recuerdo bien la relación entre el servicio civil y los municipios, por ejemplo. Entonces, lo pregunto expresamente. ¿Qué pasa con el órgano autónomo, efectivamente, Poder Judicial, otro, Fuerzas Armadas? Senador Durresti. Presidente, acogiendo la voluntad del Ejecutivo de darle una vuelta, yo creo que es importante no dejar ninguna categoría afuera. Entendemos que es por la situación de mujer, de que evitar esa violencia de género o ese abuso en el ámbito laboral, en todo el ámbito. Yo creo que cuando uno enumera terminas generando o se te queda algún espacio afuera. Estamos hablando acá, por ejemplo, en el artículo anterior, revisábamos que en el artículo anterior era el 43, la indicación 43, obligaciones especiales de prevención de violencia de género en el ámbito de la seguridad pública y penitenciaria, el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, las Fuerzas Armadas de Orden y Seguridad, Gendarmería. Pero, por ejemplo, hay muchas instituciones o hay muchos estatutos jurídicos y laborales que son absolutamente particulares. Y quiero ir sin más lejos, esta noble corporación del Senado. ¿Qué ocurre con los órganos autónomos? Yo no sé, el Banco Estado, el Ministerio Público, incluso en las propias Fuerzas Armadas hay una categoría de contratos laborales. Contratos laborales en que la Contraloría incluso ha señalado que son absolutamente, no se les aplica en ningún ámbito de Fuerzas Armadas del sector público. Se lo digo, ¿quién es de acá de la zona sur? El Cuerpo Militar del Trabajo. El Cuerpo Militar del Trabajo y los encargados de los aras del Ejército. Aquellas personas que se encargan de los caballos y todo las mulas y todo ese espacio. Hicimos una solicitud a la Contraloría y señalaron que el ámbito laboral, disciplinario, es absolutamente laboral, no obstante que tienen jerarquía, tienen mando, duermen adentro. O sea, entonces, yo creo que hay una serie de situaciones en que podemos quedarnos con protección de primera y de segunda clase. O yo creo que lo peor sería que nos equivocáramos y el día de mañana tuviéramos una presentación de algún colectivo, de algún gremio, de alguna localidad en que dice, mire, este conjunto de mujeres, de cientos de mujeres, de miles de mujeres, estamos fuera, producto de una legislación. Yo creo que ahí, Camila, sin perjuicio de esto de lo público-privado, que lo hizo el punto Pedro, debiéramos buscar nosotros en la redacción evitar, independiente de la condición, independiente del estatuto, independiente la relación, el vínculo de dependencia laboral,
o estatutario está prima la protección contra la violencia de género. No sé si me explico cómo lo podemos frasear, y más que enumerar un conjunto, porque se nos van a quedar, podemos señalar esto de las Fuerzas Armadas, o en Gendarmería hay unas plantas paralelas que son de civiles, que aportan. La administración es muy compleja en esto. Entonces, buscar un paraguas que nos permita que nadie se sienta, o sea, si estamos avanzando en esta legislación, que nadie quede excluido, que nadie quede... Hago eso y acojo la petición o la proposición de Camila de que lo dejemos en suspenso, pero con esos márgenes, para que tampoco estemos divagando. Sí, lo que pasa es que, claro, cuando uno alude a categorías particulares, y siempre van a quedar categorías afuera. Senador Galilea. Gracias, presidente. Yo no sé si el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género ha mirado, pero el día de hoy vamos a votar en el Senado la ratificación del convenio 190 de la OIT, que busca erradicar la violencia en el trabajo, la violencia y el acoso en el trabajo. Entonces, hago mención a esto porque en la aprobación que hicimos ayer en la Comisión de Trabajo de ese convenio, se dejó muy claramente establecido de que el convenio plantea varias brechas, ¿ya?, de cuestiones que aborda el convenio, pero que no están definidas en la legislación laboral chilena. Como no están definidas en la legislación laboral chilena, puede darse para cualquier cosa, en el fondo. Y el Ministerio del Trabajo quedó, y ese es el compromiso, de presentar un proyecto de ley aterrizando varios aspectos que hasta el día de hoy nunca han estado tratados. Por ejemplo, el convenio de la OIT dice que se aplica puede haber violencia o acoso con personas que no son técnicamente empleados. Por ejemplo, la persona que fue a una entrevista de trabajo. También puede haber acoso o violencia respecto de una persona que fue despedida. Cuestión en que tampoco hay un vínculo laboral. Que son cosas que uno puede tener una visión u otra visión, pero que finalmente debemos... puede haber violencia o acoso, y ahí hay un tema de espacialidad, que me comentaba recién la senadora Bensperger, y que efectivamente el espacio, o lo que la OIT pareciera entender como espacio, es o va más allá de lo que nuestra legislación laboral establece. Entonces dice, si en un lugar de alojamiento proporcionado por el empleador ocurre algún hecho de violencia o de acoso, bueno, no está claro qué amplitud tiene eso. O sea, se alojaron en el Hotel Diego Almagro de Puerto Montt unos visitadores de una empresa y ahí ocurre algo. Bueno, o sea, más que se da o no se da, se dio el hecho de violencia, pero ¿cuál es la responsabilidad del empleador frente a algo que ocurre a 1000 kilómetros de distancia en un lugar que no es de la empresa? Bueno, ¿hasta dónde llega tiene que, una vez que lo notifican, tiene que tomar... Entonces, hay un montón de cosas, de brechas que se tienen que efectivamente aclarar en la legislación particular. Entonces, en este artículo, yo tiendo a pensar, en parte, como lo planteaba el senador Araya, de que acá se entró en algunos detalles que creo que no es bueno entrar, porque tienen que estar... se tienen que ver en sus legislaciones particulares. En este caso, en la legislación laboral, que además de aquí a un año tiene que estar dictada para aterrizar justamente el convenio 190. Entonces, yo buscaría, tomando en cuenta esto y la claridad que existe en el Ministerio del Trabajo, de que hay brechas que deben ser resueltas en una legislación absolutamente particular a este respecto, yo buscaría una redacción que hable de los principios de erradicar la violencia, el acoso en contra de la mujer en el trabajo. No tengo ningún problema en que participe, que hayan algunas obligaciones para el servicio civil, en fin, pero de manera más genérica para que las legislaciones particulares aterricen estos principios, particularmente la legislación laboral. Gracias. Ya, gracias, señor Galilea. Me queda claro que el Ejecutivo va a traer una propuesta, el senador Sangüesa también.
tenemos muchas coincidencias con la senadora, pero también tenemos la libertad para poder. Pero hoy día voy a tratar de seguirla para que, sobre todo porque porque es el Día de la Mujer y además está de cumpleaños, entonces tengo que. ¿Ves? Con razón, se nacieron bien seguidos. Bueno, en la misma línea de lo que planteaba el senador Galilea, a mí me hacía mucho ruido una parte que, aparte de lo que había dicho anteriormente el senador Araya, que coincido plenamente, también está que para los efectos de este artículo, o sea, se considera cosas que el empleador es imposible que pueda manejar, o sea, violencia que pueda ocurrir en el trayecto, porque eso podría llevar el día de mañana que yo voy a discriminar dónde trabajan, dónde viven las personas que trabajan en mi empresa. O sea, si trabajan en un barrio muy complicado puede tener hechos de violencia, por lo tanto no contrato gente de ese sector y contrato gente de otro barrio. Entonces podríamos llegar a esos extremos. Por eso creo que el darle una carga excesiva tanto al Estado como al empleador privado, lo que dice aquí, hechos de violencia que ocurran de manera directa en el lugar de trabajo o con ocasión del mismo, inclusive en espacios públicos y privados, incluyendo desplazamiento o trayecto entre el domicilio y el lugar de trabajo. O sea, eso es imposible de poder manejar por cualquier empleador. Entonces, creo que ahí efectivamente coincido con el Ejecutivo, hay que darle una vuelta a este artículo, hay que replantearlo considerando lo que hemos dicho acá. Muchas gracias, senador. Camila. Senador, yo agradezco la voluntad que podamos dejarlo pendiente. Solo para que esto sea más expedito, les pediría que sus asesores pudiéramos trabajarlo en conjunto, o sea, porque no puede pasar que traigamos una propuesta que finalmente siga sin satisfacer en el fondo los requisitos. Esta redacción efectivamente la hicimos mirando el convenio 190, pero hoy día creo que nos puede facilitar, dado que como se vota hoy día, tenemos quizás un más marco para hacer referencia, quizás. Y por último, en relación a los órganos autónomos, por ejemplo, la Defensoría de la Niña, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el Ministerio Público, sus trabajadores y trabajadoras se rigen por el Código del Trabajo. Por lo tanto, ya estaban cubiertos en el fondo. Pero por lo mismo, punto, no hay que entrar sí, en describir categorías individuales, porque mientras más amplio sea el concepto, mejor. El problema es cuando uno se pone a poner ejemplos específicos, porque puede entenderse que se excluye el resto. Ya, dejamos pendiente este artículo a la espera de una propuesta del Ejecutivo y también de los asesores de las senadoras y senadores. Señor secretario. Entonces, pendiente la indicación 14, entonces. ¿44? A continuación. Ya hicimos la discusión, sigamos. A continuación corresponde ver la indicación 45, página 70 del comparado de la senadora Evenperger para eliminar el artículo. Para eliminarlo. Entonces, leamos el artículo 14 para hacer la discusión. Y también la indicación de Su Excelencia el Presidente de la República para reemplazarlo. Primero vamos a dar lectura al artículo 14, tal como viene hasta el momento. Artículo 14. Medidas de prevención. Perdón, señor secretario. Es que yo creo que es mejor leer la indicación del Presidente de la República, que entiendo que es la actualización de la propuesta, y después vemos si persiste la senadora Evenperger en su voluntad de eliminarlo. Entonces vamos a lectura a la indicación 47. Al nuevo artículo 14.
La indicación 47 del Ejecutivo para reemplazarlo por el siguiente. Artículo 14. Obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. El Estado, a través de los órganos competentes, promoverá que los medios de comunicación social respeten y fomenten la igualdad en dignidad y derechos de todas las personas y la erradicación de la violencia de género contra las mujeres. En particular, el Consejo Nacional de Televisión, en el ejercicio de sus funciones, deberá velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento a los objetivos de esta ley y a lo establecido en el artículo 1, inciso 4 de la Ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión. Los medios de comunicación social procurarán adoptar las medidas necesarias para que la difusión de informaciones acerca de la violencia de género respete, con la correspondiente objetividad informativa, la protección de los derechos de las víctimas. Esa es la proposición del Ejecutivo. Muy bien. ¿Se ofrece la palabra? Yo no sé, senadora Sperger, si usted... Ya, persiste. Senador Gailea. No recuerdo bien el artículo, presidente, pero en lo que era... En la violencia simbólica, justamente, quedó un párrafo que se hace cargo de todo el proceso creativo, en fin, que creo que o se le debe hacer mención o se debe incorporar también acá para que el Consejo Nacional de Televisión no empiece a ser una especie de censor en materia de producción audiovisual. Entonces, no tengo de memoria si pudiéramos revisar eso que se estableció. Creo que era el último párrafo de la violencia simbólica que debiera, dado la naturaleza del tema, también estar incorporado acá. Gracias, senadora Gailea, porque, claro, efectivamente, estas son obligaciones especiales de prevención de violencia de género. De acá se incluye la obligación a los medios de comunicación, pero tiene que tener concordancia, como dice usted, con lo que discutimos latamente respecto de violencia simbólica, que no se entendiera por censura o un atentado a la libertad de prensa e información. Camila. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo venía preparada para preocupación del senador Gailea. Efectivamente, cuando discutimos violencia simbólica, le agregamos un inciso segundo a la definición, señalando que en ningún caso este concepto autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica, técnica o su difusión o menoscabar la libertad de expresión. La verdad es que, en nuestra opinión, tal como está propuesto el artículo, no hay una afectación, dado además que la libertad de expresión tiene protección constitucional y, por lo tanto, y no creo que eso cambie en nuestro nuevo proceso. Estamos señalando que los órganos competentes van a promoverán que los medios de comunicación social respeten y fomenten igualdad en dignidad y derechos, y en particular el Consejo lo que tiene que hacer es velar porque esto se cumpla en el fondo. Son verbos rectores bastante más suaves en el fondo, que no se contradicen. En nuestra opinión esto va en concordancia, pero si la comisión así lo tiene a bien, si quiere le podemos agregar una frase que diga relación con que, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo, en el artículo 4, me parece que es, el artículo 6, numeral 5. Ni un problema por nuestra parte, senador. El texto que ustedes aprobaron sobre violencia simbólica con una serie de modificaciones quedó de la siguiente manera, sus señorías, para que lo tengamos presente. Quinto, violencia simbólica. Toda comunicación o difusión de mensajes, textos, sonidos o imágenes en cualquier medio de comunicación o plataforma cuyo objeto sea naturalizar estereotipos que afecten su dignidad, justifiquen o naturalicen relaciones de subordinación, desigualdad o discriminación contra la mujer que le produzca afectación o menoscabo. A esto se le agregó una fase final que dice: en ningún caso este concepto autorizará para ejecutar acciones que supongan impedir o restringir la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, o su difusión o menoscabar la libertad de expresión. Ese es el sentido del...
sin perjuicio de lo dispuesto en dicha disposición, y ahí desarrollaríamos el resto del artículo. Senadora Pedro Araya. Gracias, presidente. Una consulta más bien de carácter práctico. Usted me perdí en la geografía del proyecto, pero en el caso de los medios de comunicación que son canales de televisión abierta, está bastante claro quién es el llamado, que es el Consejo Nacional de Televisión, pero en el caso de la prensa escrita, pensando por ejemplo en ya que mi colega Durresti tiene acá un medio de comunicación nacional connotado en prensa escrita, no es muy claro quién es, quién interactúa. Y lo mismo. Aclárelo, van a pensar que. Me dicen que es accionista mayoritario hoy día del diario. Tampoco está muy claro en el tema de radiodifusión. Y obviamente es mucho más difuso por los medios electrónicos. Entonces, en eso, no sé si, por último, para la historia de la ley, podría quedar una explicación de sobre qué órgano del Estado recae la obligación. Porque al final del día, esta obligación es genérica del Estado, es nada. Y lo segundo, ¿qué es lo que pasa en el caso de incumplimiento de la norma? Porque no recuerdo que el proyecto traiga asociado a esta norma algún tipo de sanción, porque claro, por ejemplo, por dar un ejemplo extremo, podría ocurrir que un medio de comunicación, una radio, al informar respecto de un crimen de violencia de género, no respete estos principios. ¿Cuál es la sanción? ¿Y quién es el llamado, si es que lo hubiera, a aplicarla? Entonces, porque este como medio difuso, al final, es de todo y es de nadie. Entonces, si pudiera dar una explicación por parte del Ejecutivo para la historia de la ley. Gracias, senador. Sí, efectivamente, una obligación que es genérica y después que es especial de competencia del Consejo Nacional de Televisión, pero de nuevo nos quedan categorías que no están comprendidas. Camila. Efectivamente, es claro que el ente rector en esta materia respecto a los canales de televisión abierta es el Consejo Nacional de Televisión y que no tenemos otros entes rectores hacia otros medios de comunicación, como bien señala el senador Araya, y es efectivo que esta obligación tampoco tiene aparejado una sanción, sin perjuicio de lo cual a nosotros igual nos parece que es relevante establecerlo en este marco, en esta ley marco. No porque sean obligaciones que en el fondo queden difusas y que no importen a nadie, sino más bien porque tienen por objeto establecer un marco de acción y un mandato, porque al final lo que rige nuestro ordenamiento jurídico tiene que ver con el principio de buena fe y que no lo andamos probando y que al final del día la gran mayoría de los ciudadanos y ciudadanas cumplimos las normas, no porque nos estén fiscalizando, sino porque decidimos vivir en sociedad y por lo tanto respetar las normas que nos damos viviendo en ellas. Entonces, yo entiendo la preocupación del senador Araya, pero efectivamente el dictar una norma que no tenga sanción no necesariamente tiene como efecto seguido su ineficacia, sino más bien establecer ciertas normas de conducta a lo que los ciudadanos y ciudadanas y ciudadanos, dada la legitimidad democrática de este Congreso, adherimos al vivir en sociedad. Eso, señor presidente. La verdad es que atribuirle sanciones de algún carácter, estamos abiertos a discutirlo, senador, si usted lo tiene bien, pero en principio lo que ha motivado el establecimiento de esta norma tiene que ver con lo que acabo de referir. Gracias, Camila. Senador Araya. Gracias, presidente. Yo creo que Camila está tocando un punto que podríamos estar horas y semanas discutiendo, que al final del día lo que ella plantea es como la sociedad ideal y por qué nace el derecho. Si fuera por eso, no necesitaríamos normas bajo ese principio, serían normas mínimas, no tendríamos que regularlo todo. A mí lo que me preocupa de esto, porque además uno ya como tiene algún tiempo conociendo los medios de comunicación y basta mirar un par de días, no quiero nombrar un medio en específico, pero uno se da cuenta de las líneas editoriales que pueden tomar respecto a ciertos temas y qué ha ocurrido con casos de violencia de género. Entonces, esta obligación que es difusa, al final del día termina siendo una norma meramente declarativa, una norma de papel. O sea, por ejemplo, este Congreso ha dictado leyes, dictamos hace poco y todos celebramos la ley Chao Colilla. Vayan a la playa en Antofagasta, el nivel de cumplimiento que tuvo. O sea, de hecho, yo le oficié a la Dirección del Territorio Marítimo que fueran a cumplir la ley al municipio porque la gente seguía fumando y botando colilla. Entonces, por eso yo creo que este tipo de normas, que lo que buscan es efectivamente erradicar la violencia contra las mujeres, si no tienen
un correlato respecto de quién es el responsable de hacerla cumplir y una sanción respecto a quien incumple, va a ser una mera declaración que van a pegar en el papel, en una pared, diciendo, mire, sacamos la ley, pero cuando una mujer quiere reclamar, decir, bueno, ¿y a quién le reclamo? ¿O qué sanción tiene esta persona? Entonces, por eso yo creo que este tipo de normas no puede quedar en obligaciones que sean difusas respecto al ente estatal. Tiene que referirse quién es el ente del Estado encargado de hacerlo cumplir y eventualmente una sanción. Porque además también aparece una disparidad súper que podría ser inconstitucional. Aquí claramente, si uno quisiera ir al extremo, hay una desigualdad ante la ley. Porque si yo soy el dueño de un canal de televisión abierta y cometo esta infracción, yo lo denuncio ante el Consejo Nacional de Televisión y el Consejo Nacional de Televisión tiene potestad un procedimiento y me puede sancionar. Desde una amonestación a una multa o eventualmente el término de la concesión. Pero si yo soy dueño de un medio en papel, infrinjo la ley, no me sanciona nadie. Entonces, claro, le aplicamos un estándar al canal de televisión, pero tiene un estándar distinto el diario, tiene un estándar distinto la radio, bueno, y ni hablar del tema de prensa electrónica. Entonces, por eso yo creo que en esto no se pueden equivocar en cómo construye la norma. Entonces, en eso yo lo llamaría que buscaran una fórmula de que si aquí efectivamente haber un órgano de control que va a ser para todos. O sea, no puede ser que solo los canales de televisión tengan un ente que los controle y los sancione y los otros medios no. Muchas gracias, senadora Araya. Le damos la bienvenida a la presidenta de la Comisión de Mujer, Claudia Pascual, y a la senadora Isabel Allende. Alguien más me había pedido la palabra, la senadora Elspari. Gracias, presidente. Yo sí creo que esta norma afecta la libertad de expresión, establece una especie de censura previa y que no queda resuelta con incorporar el inciso o hacer mención al inciso que aquí se ha comentado. Porque, sobre todo, a mí me preocupa el inciso segundo de la indicación del presidente, porque, vuelvo a decir, lo reiteraré, he sido casi majadera. Yo estoy, y creo que nadie puede estar, ¿no es cierto?, en contra de erradicar todo tipo de violencia contra la mujer. Pero nunca podré ser partidaria de una ley en que yo veo ideología. Yo no puedo aprobar eso, porque no soy partidaria de eso. Entonces, cuando en el inciso segundo se dice que en particular el Consejo Nacional de Televisión, en el ejercicio de sus funciones, deberá velar porque los servicios de radiodifusión televisiva de libre recepción y los servicios limitados de televisión adopten medidas para dar cumplimiento al objetivo de esta ley o a lo establecido en el artículo 1. En el fondo, claro que establece una censura previa. Yo no estoy de acuerdo con los objetivos de esta ley del artículo 1, lo voté en contra, porque se redujo a la violencia de género. Entonces, como queda redactado este artículo, yo no podría ir a un programa de televisión y hablar contra los objetivos de esta ley ni dar mi opinión, porque iría en contra de esta norma. Entonces, si eso no es coartar la libertad de expresión o una censura previa, no sé qué más puede ser. Gracias, senadora. Bueno, yo creo que, senadora Allende, por favor. Presidente, bueno, disculpe, obviamente venimos recién llegando porque todos entienden dónde estábamos, tanto la presidenta como la que habla. Y perdón, pero recién me incorporo, pero claro, las expresiones que acaba de emitir la senadora Elspari me motiva un poco a reaccionar, en el sentido que no creo que sea un tema de censura. Yo creo que es sumamente importante que existen las campañas de difusión. Yo me acuerdo años atrás las tremendas discusiones que tuvimos porque obviamente había canales que se negaban a medidas preventivas para los embarazos, por ejemplo, de adolescentes, porque no, por ningún motivo, y creo que esas no son batallas ideológicas, son un bien importante y mayor. Yo creo que la violencia contra la mujer, ojalá en los medios exista la suficiente sensibilidad porque se ha ido naturalizando una cierta violencia que afortunadamente en los últimos tiempos, y producto de todo el movimiento feminista y todo lo que se ha hecho y se ha avanzado, hoy día hay más sensibilidad al respecto. Pero muchas veces, así como por años, luchamos los estereotipos de la mujer, siempre con productos de limpieza, una serie de estereotipos que, verdad, imponían los medios y que de verdad afecta así a la mirada colectiva porque tiene una enorme influencia, digamos, lo que significan las imágenes, los medios, las palabras. Entonces, yo creo que lo que se diga en términos de que ojalá, yo sé que no es tan específico como decía la senadora Araya,
pero ojalá exista efectivamente en las televisiones mayor sensibilidad para mostrar la violencia hacia las mujeres. Y esto debiera ser, digamos, algo que resulte bastante natural, porque es un bien mayor el que estamos buscando, que es justamente el vivir en un ambiente libre de esa violencia. Y por lo tanto, que diga que en particular el Consejo Nacional de Televisión, que sus funciones velará porque esos servicios, radiodifusión, televisión, libre, etcétera, etcétera, adopta estas medidas, yo creo que es enteramente razonable. Ahora, al final, es cierto que un poco los medios de comunicación procurarán optar las medidas necesarias para la difusión de información acerca de la violencia, se respete, en fin, etcétera, etcétera. Pero no es menor. Yo me recuerdo, por fin, yo creo que son muchos los ejemplos, pero al inicio, con los temas de la ley Gabriela, la ley Antonia, costaba bastante que la ciudadanía tuviera una información más clara, porque las primeras imágenes o informaciones casi daban a entender que, bueno, a lo mejor en ese pololeo Antonia había estado de acuerdo y por lo tanto la agresión finalmente que sufrió y finalmente suicidio, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es muy relevante que exista alguna forma de denunciarla. No sé si esta es la mejor, pero que debe quedar algo, porque creo que todas las campañas preventivas en función de la violencia deben ser acogidas. Son importantes en radio o en televisión abierta o en lo que sea, porque son campañas que deben ser preventivas, es decir, no abusar en el sentido de violencia, y que las mujeres necesitan ese espacio. Entonces yo creo que es bien importante que busquemos la modalidad, pero que exista una campaña preventiva a mi modo de ver, es muy esencial para lo que es el objetivo de esta ley. Porque es cierto lo que decía el senador Araya, que llegué al final cuando estaba hablando de decir lo de las colillas, claro. Pero, mira, al inicio cuesta, pero después va tomando. Me acuerdo las primeras leyes que hicimos en la Comisión de Medio Ambiente, el uso del plástico, un solo uso y varias más. Y al final la gente fue aceptando. Ustedes se recuerdan las bolsas plásticas, que finalmente ya no se usan prácticamente, desgraciadamente todavía en la feria de alguna manera, pero ya en la farmacia, en otras partes, la verdad es que lo logramos. Entonces, estas cosas tienen su tiempo, tienen su gradualidad, puede que al inicio la gente no la siga tan masivamente, pero al final van imponiéndose como un criterio común, necesario por el bien común. Entonces, así como ocurrió con las bolsas plásticas en la farmacia o en otros comercios, yo creo que también es importante que nosotros demos señales, y eso es lo que me quería referir. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Allende. Le voy a dar de inmediato la palabra al senador Sangüesa. A ver, yo creo que esta es una ley marco, y dentro de la ley marco hay normas especiales. Obviamente que la labor de prevención de los medios de comunicación es importante respecto de temas en que hoy día existe un consenso a nivel nacional, como evitar la violencia de género. Obviamente que el caso de los canales de televisión, al tener una concesión del espectro radioeléctrico por parte del Estado, tienen una obligación especial. Hay un órgano especial que es el Consejo Nacional de Televisión, que es un órgano con una composición plural, que a mi juicio además funciona bien, a pesar de las discrepancias que pueden haber. Bueno, representa además a las distintas fuerzas democráticas. Por lo tanto, yo creo que si nosotros incorporamos la referencia, como decía el senador Gailea, de lo que es la violencia simbólica, y con ese límite, con esa concordancia, perfectamente posible votar esta propuesta sin perjuicio de las legítimas diferencias que pueden haber, por cierto, y que se pueden manifestar en la votación. Pero yo creo que no podemos dejar todos los artículos del proyecto pendientes. Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Yo creo que este artículo tiene varias maneras de verlo, porque por un lado está lo que son las campañas publicitarias, y que hay una infinidad, creo que todos concordamos en que efectivamente tienen que ser en pro de la igualdad entre hombres y mujeres. Pero también está la forma en que se tratan las noticias, que muchas veces es ahí donde se producen los sesgos más graves que vemos en la forma, cómo se toma una noticia. Pero también está el principio de la libertad de expresión que tiene cada uno de los medios de comunicación.
Y aquí nos centramos mucho en lo que es la televisión, pero hoy día, y sobre todo para las generaciones que vienen, las redes sociales tienen una incidencia mucho mayor, mucho más gravitante. Si uno le pregunta a un joven de 20, 25 años por alguno de los que nosotros conocemos como rostros de televisión, no tienen ni idea ni cómo se llaman. Así me pasó a mí como cuando veía la parrilla del Festival de Viña, también había, la mayoría de los nombres no los conocía. Entonces, hay una diferencia y creo que esa diferencia tiene que quedar contemplada también en la ley. No puede solamente haber sanciones para los canales de televisión cuando hoy día el resto de los medios, sobre todo los digitales, son mucho más masivos. Ayer leía la noticia que en Polonia de un joven de 15 años que había sido abusado, que se suicidó porque salió su nombre y los detalles del hecho en los medios de comunicación. Entonces, cuando uno ve que el tratamiento que pueda tener una noticia, donde hay también otros responsables, porque al finalmente esa información sale de los tribunales y existe, en Polonia también existe la prohibición de entregar los antecedentes, pero sabemos que se filtran, y ahí yo creo que también tenemos una tarea pendiente de cómo nosotros efectivamente logramos frenar las filtraciones que muchas veces hay desde la Fiscalía o de algún otro organismo del Estado. Entonces creo que este artículo se contrapone en gran parte también con lo que significa la libertad de expresión. Y ahí yo no sé si es esta la ley indicada para poder establecer ese límite, porque en la medida que nosotros limitamos para favorecer que los medios efectivamente no entren en discriminaciones o en violencia directamente hacia la mujer, también se contrapone con el principio de poder establecer la libertad de expresión. Muchas gracias, senador Sangüesa. Vamos a poner en votación entonces la propuesta con esa hacer la remisión al artículo 4, número 5, la referencia violencia simbólica. A la violencia simbólica, por favor. Senador Sangüesa. Lo dicho anteriormente, en contra. Senadora Allende. A favor. Senador Galilea. Senador Evenperger. Senador Araya. Por las razones que me voy a abstener. Senadora Pascual. Sí, voy a argumentar muy brevemente mi votación. Voy a votar a favor. Me parece que esta indicación sustitutiva que hace aquí el Ejecutivo redacta de mejor manera la comprensión de las obligaciones especiales de prevención de la violencia de género en los medios de comunicación. Quiero plantear además que esto por lo tanto, es un camino de educación, de formación, de prevención, no necesariamente implica, digamos, indudablemente una tipificación específica, digamos, luego penalmente, pero es de tremenda importancia que los medios de comunicación aporten a la transformación cultural. ¿Y por qué se hace mención en particular al Consejo Nacional de Televisión? Porque dentro de los medios de comunicación de masas no es menos cierto que la televisión tiene una llegada, una influencia y una construcción de realidad mucho más masiva y mucho más influyente en las audiencias y en la ciudadanía. Por lo tanto, creo que desde esa perspectiva, y no es culpa de esta ley, que exista solo un Consejo Nacional de Televisión y no existan otros órganos que regulen los demás medios de comunicación. Por tanto, en la medida que eso existiera, por ejemplo, de autorregulación, etcétera, como fuera la metodología, es indudable que esta ley pudiera modificarse, digamos, ¿no?, en su futuro. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que es muy correcto. Y por último, solo decir que la medida
y la orientación de prevenir la violencia en los medios de comunicación en ningún caso es una censura previa. Cualquier persona, cualquier comunicador social, cualquier actor político o actora política puede dar su opinión referida a cualquier legislación o referida a cualquier temática en la sociedad. Muy distinto es generar campañas publicitarias, generar líneas editoriales que vayan en desmedro de las mujeres y sus reivindicaciones, etcétera, digamos. Entonces, yo creo que desde esa perspectiva en ningún caso es una censura, es más bien un autollamado, digamos, y una promoción de generar la prevención en estos ámbitos. Solo quiero recordar, finalmente, que no es un detalle el análisis de cómo han ido evolucionando y cómo se han ido adscribiendo también los distintos medios de comunicación a tener un papel en esta materia, puesto que los crímenes que hoy día tipificamos como femicidio, hasta principios de los años 90, solamente, no tan atrás, se titulaban en diarios de alta circulación en nuestro país: la mató porque era suya, la dejó como anticucho. Disculpen, aquí no hay crimen, o sea, y es más, todo esto era crónica roja y crimen pasional, y sin embargo la conciencia en esta materia fue muy importante. Por lo tanto, por todas estas razones, yo voto a favor y me parece muy relevante este artículo. Muchas gracias. Señor presidente. Gracias, señor secretario. Mire, acabamos de ser golpeados por la noticia de que en La Serena anoche, en el sector de las compañías, un conviviente intentó matar a su mujer, a pesar de que tenía prohibición de acercamiento. Y este señor tenía 28 reiteraciones de actos de violencia. Entonces, obviamente hay algo que no está funcionando, la tobillera electrónica, el monitoreo, etcétera. Pero yo creo que esa es la importancia de tener una ley marco, que se entienda la obligación de todos los órganos del Estado, que se entienda el rol del Estado de promover a través de sus distintas instituciones, instituciones que nosotros hemos legislado, que se pueda erradicar la violencia de género contra las mujeres. Me parece que es un aporte de este proyecto de ley, y por eso yo voto a favor. Resultado de la votación: por la afirmativa 5 votos, en contra 2 votos, abstenciones 2. Muchas gracias. Aprobado con las modificaciones y con la enmienda señalada. Por haberse cumplido el objeto de la sesión, se levanta, pero no se vayan.